¿Quién podría imaginar que la sonrisa más encantadora se ocultaría tras un abismo de oscuridad? En las tranquilas calles de Malasaña, un barrio que una vez fue el alma vibrante de Madrid, una figura se movía entre las sombras, dejando una estela de inquietud a su paso. Clara, una joven con un pasado tan enigmático como el aire que la rodeaba, era conocida por su risa contagiosa, pero aquellos que la conocían bien susurraban que había algo más, algo que se escondía tras ese eterno brillo en sus ojos. La ciudad, con su mezcla de arte y decadencia, se convirtió en el escenario perfecto para un juego macabro donde el crimen y lo sobrenatural se entrelazaban en una danza mortal. Aquella mañana, el aire era pesado, como si la atmósfera misma contuviera secretos que estaban a punto de ser revelados. Clara caminaba por la plaza de 2 de Mayo. El bullicio del mercado llenaba el aire de sonidos y aromas, pero su mente estaba distante, atrapada en recuerdos que la perseguían como sombras. Al caer la noche, de niña, había jugado en los rincones de este barrio donde las historias de fantasmas eran tan comunes como las risas de los niños. Sin embargo, su vida cambió una tarde fatídica, cuando una serie de eventos trágicos la llevaron a convertirse en la mujer que era ahora, una asesina que con su sonrisa vacía atraía a las almas perdidas hacia su oscuro destino. Los murmullos en la plaza parecían intensificarse cuando Clara se acercaba a un grupo de personas. Algunos la miraban con admiración, mientras que otros fruncían el ceño, como si pudieran ver más allá de su fachada encantadora. Era como si el mismo suelo bajo sus pies se estremeciera con la presión de lo que estaba por suceder, un eco de lo desconocido que resonaba en cada rincón. Clara sentía el peso de esos ojos, y aunque no podía evitarlo, el pálido reflejo de su antigua felicidad se desvanecía al recordar el eco de un grito que había marcado su vida para siempre. Justo cuando la niebla comenzaba a descender sobre la ciudad, un extraño suceso capturó su atención. Un hombre de aspecto desaliñado apareció de repente en la esquina de la calle, sus ojos desorbitados y su rostro pálido como un lienzo en blanco. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo en su mirada que evocaba una mezcla de miedo y fascinación. El hombre parecía estar buscando algo, o quizás a alguien, y en su desesperación susurraba palabras incomprensibles que flotaban en el aire como un canto de sirena. La multitud se dispersó, pero Clara, atraída por el misterio, se quedó a observarlo como una polilla atraída por la luz. Mientras el hombre hablaba, una sensación extraña comenzó a invadir el ambiente, como si la realidad misma se desvaneciera. Alrededor de ellos, las sombras de los árboles se alargaban y un frío inusual recorría la plaza. Clara sintió que algo la llamaba, una voz susurrante que prometía respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. En su interior, un antiguo dolor resurgía, recordándole que había perdido más que solo su infancia. Había perdido su humanidad, su conexión con lo que realmente era. La historia de Clara no era solo una historia de crimen, sino una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el deseo de redención y la atracción hacia lo prohibido. Su vida había estado marcada por un secreto que la mantenía atada a un destino implacable, y mientras la confusión reinaba en su mente, una parte de ella comenzaba a darse cuenta de que su pasado no podía permanecer enterrado para siempre. La arquitectura de Malasaña, con sus edificios desgastados y callejones angostos, parecía contener ecos de vidas pasadas, susurros de almas que habían dejado su huella en la historia de la ciudad. Clara se sentía como una intrusa en su propio hogar, atrapada entre la nostalgia de lo que una vez fue y la realidad de lo que había llegado a ser. Cada rincón, cada sombra,
Era un recordatorio de su lucha interna. La ciudad misma parecía vivir y respirar con la misma angustia que ella. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. Una niebla densa invadió las calles y los murmullos del hombre desaliñado se convirtieron en gritos de terror. Clara comprendió que su búsqueda de respuestas la había llevado a un punto de no retorno. La sonrisa vacía que había cultivado a lo largo de los años comenzaba a desvanecerse, revelando un rostro atormentado, un alma perdida en un mar de oscuridad. La frontera entre lo criminal y lo sobrenatural se desdibujaba, y Clara se encontraba en el centro de una tormenta que había estado esperando. Una tormenta que prometía revelar los secretos más oscuros de su corazón y la verdad aterradora que se escondía en las sombras de Malasaña. Clara observaba con creciente inquietud al hombre desaliñado, cuya figura se desdibujaba en la espesa niebla que comenzaba a envolver la plaza. El aire se tornaba denso, como si el tiempo mismo estuviese siendo succionado por un oscuro vórtice. Ella sabía que algo estaba a punto de suceder, una revelación que cambiaría su vida para siempre. La multitud había huido despavorida, dejando a Clara sola con aquel extraño, quien parecía tener una conexión inexplicable con su propio tormento. En medio de la confusión, Clara recordó a su viejo amigo, Miguel, un artista que había sido su confidente y ancla en los momentos más oscuros de su vida. Miguel siempre había creído en lo sobrenatural, en las energías que habitaban en los lugares olvidados y en las historias que susurraban las paredes viejas. La última vez que se vieron, él le había hablado de un antiguo ritual que podía desatar secretos ocultos, un método arriesgado que, según decía, podría liberarla de los fantasmas que la atormentaban. Clara sonrió amargamente al recordar su entusiasmo, pero en ese instante el eco de su voz resonaba en su mente. A veces los secretos más oscuros son los que nos definen, Clara. Debes enfrentarlos si quieres ser libre. Mientras sus pensamientos se enredaban, el hombre al que observaba comenzó a gesticular con desesperación. Su rostro se torcía en una mueca de terror y Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Con cada palabra ininteligible que escapaba de sus labios, la niebla se espesaba, como si el mismo aire se hubiera vuelto hostil. Sin poder resistir la atracción, dio un paso hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué te ocurre?», preguntó, su voz temblando mientras intentaba atravesar el velo de locura que lo envolvía. De repente, un destello de reconocimiento cruzó la mirada del hombre. «Ella viene por ti», gritó, su voz resonando en la plaza vacía como un eco de advertencia. «No hay tiempo, debes irte. Ella no se detendrá hasta que te tenga». Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mención de ella la golpeó como un puño en el estómago. Era un nombre que había escuchado susurrar en sus peores pesadillas, la figura que había sido su sombra desde que el destino la había marcado. Aquella revelación la dejó paralizada, y mientras su mente luchaba por procesar la información, la niebla pareció cobrar vida. Siluetas comenzaron a formarse en sus bordes, sombras de figuras que parecían observarla con ojos vacíos. Fue entonces cuando un nuevo personaje apareció, una mujer de cabello negro azabache y ojos intensos, que emergió de la bruma como un espectro. Su presencia era magnética y aterradora a la vez. Clara la reconoció de inmediato. Era Valeria, una antigua amiga de su infancia, desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas. Se decía que Valeria había estado involucrada en algo oscuro, algo que había llevado a su desaparición y que ahora parecía estar regresando. «Clara», dijo Valeria, su voz suave pero firme, «no puedes escapar de lo que eres. La oscuridad que llevas dentro está despertando
Y no solo tú estás en peligro, sino todos los que amas. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco, llenándola de una mezcla de miedo y nostalgia. Recordaba los días en que compartían risas y secretos antes de que la vida las separara. ¿Qué había pasado con su amiga? ¿Qué secretos había descubierto que la llevaron a convertirse en un espectro de su propia existencia? Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras la niebla se espesaba aún más, envolviendo a Valeria en un halo de misterio. La tensión era palpable y la atmósfera se tornó electrizante. Clara se encontró atrapada entre el deseo de abrazar a su amiga y el miedo de lo que podría significar su presencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando con conflicto emocional. Valeria dio un paso hacia adelante, su mirada intensa aferrándose a la de Clara. Quiero que recuerdes, la verdad está oculta, en los rincones de tu memoria. Debes enfrentarte a ella para poder liberarte de la oscuridad que te persigue. No puedo hacerlo por ti, pero estaré contigo en cada paso. Las palabras de Valeria, aunque llenas de promesas, también cargaban un peso implacable. Clara se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con sus propios demonios, también estaba siendo arrastrada hacia un enfrentamiento con algo mucho más grande y antiguo. En ese momento, el hombre desaliñado se desplomó ante ellas, su cuerpo contorsionándose en la tierra fría. «¡No, no lo hagas!», gritó su voz desgarrada. «Ella no es quien crees. Su luz es solo un reflejo de su oscuridad. Huya antes de que sea demasiado tarde». Clara sintió que su respiración se detenía. La advertencia resonaba en su mente, pero la conexión con Valeria era innegable. La confusión se apoderó de ella y la lucha entre el amor por su amiga y el miedo a su advertencia la llevó al borde del colapso. Los instintos de supervivencia comenzaron a despertar en Mindo Seuxut. Clara, la realidad había comenzado a desdibujarse y el miedo se convertía en una fuerza que la empujaba a buscar respuestas. Si Valeria era una parte de su pasado, era también la clave para entender su propia historia. Pero, ¿podía confiar en ella? ¿Podía permitirse abrirse a la posibilidad de que la oscuridad que la había atrapado también podría liberarla? Mientras la niebla oscilaba a su alrededor, Clara sabía que se encontraba en un punto crucial. La atmósfera se cargaba de tensión y la lucha entre lo que conocía y lo desconocido se intensificaba. Con el corazón en la mano, Clara decidió que no podía retroceder. La búsqueda de su verdad la había llevado hasta aquí, y enfrentarse a sus demonios era el único camino hacia la redención. «Estoy lista», declaró, su voz resonando con una determinación renovada. «No puedo seguir huyendo de lo que soy. Necesito entender». Al pronunciar esas palabras, se sintió como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que el camino sería peligroso, pero también comprendía que el verdadero horror residía en permanecer atrapada en la oscuridad. En ese instante, el hombre desaliñado se levantó, su mirada ahora enfocada y clara. «Entonces, ven conmigo», dijo, extendiendo su mano hacia Clara. «Hay mucho que debes ver y poco tiempo antes de que ella llegue». La oferta era tentadora y aterradora a la vez, y con una mezcla de miedo y curiosidad, Clara sintió que su destino estaba entrelazado con el de aquellos que la rodeaban. Así, en la penumbra de Malasaña, Clara se embarcó en un viaje que la llevaría a los secretos más oscuros de su ser, enfrentándose no solo a sus propios miedos, sino también a las fuerzas que habían estado manipulando su vida desde las sombras. La noche apenas comenzaba, y lo que encontraría en su búsqueda cambiaría no solo su vida, sino el destino mismo de aquellos que habitan en el cruce entre la luz y la oscuridad. Clara tomó la mano del hombre desaliñado,
sintiendo cómo su piel fría contrastaba con su propio calor. A medida que él la guiaba a través de la niebla que parecía cobrar vida a su alrededor, una sensación de desasosiego se apoderó de ella. Las advertencias del hombre resonaban en su mente, pero la urgencia de descubrir la verdad la empujaba hacia adelante. ¿Qué había detrás de la figura de Valeria? ¿Qué secretos encerraba su pasado que hasta ahora había estado tan decidida a olvidar? Mientras avanzaban, la niebla se disipó momentáneamente, revelando un callejón oscuro y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, vestigios de vidas pasadas que clamaban por ser escuchadas. Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda, como si las sombras de aquellos que habían estado allí antes se unieran a su búsqueda. El hombre la condujo hacia una puerta desgastada, que crujió ominosamente al abrirse. Dentro, el aire era denso y cargado de un olor a humedad y a algo más. Algo que hacía que su piel se erizara. «Este es un refugio», explicó el hombre, su voz ahora susurrante. «Aquí es donde se reúnen aquellos que buscan respuestas. Pero ten cuidado, Clara, no todos los que están aquí tienen buenas intenciones». La advertencia la hizo dudar, pero el impulso de descubrir la verdad sobre Valeria era más fuerte que su miedo. El lugar estaba lleno de personas de distintas edades y apariencias, cada una inmersa en sus propias conversaciones, pero todas parecían compartir un aire de inquietud. Clara se sintió observada, como si las miradas se posaran sobre ella, evaluándola. En un rincón, un grupo de mujeres discutía acaloradamente. Una de ellas, con trenzas y un rostro marcado por la fatiga, se volvió hacia Clara y sus ojos se iluminaron con un reconocimiento inmediato. «¡Tú!», exclamó acercándose a ella con determinación. «Eres la que Valeria mencionó, la que puede romper el ciclo». Clara sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué sabes de Valeria?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras la incertidumbre la invadía. La mujer se acercó más, sus ojos fijos en los de Clara. «No solo es tu amiga, ella es parte de algo mucho más grande. Su desaparición no fue un accidente, fue un sacrificio. Y tú también estás en peligro». La revelación la dejó atónita. Un sacrificio. Clara recordaba fragmentos confusos de su infancia, de juegos en la oscuridad y de promesas susurradas, pero siempre había creído que esos recuerdos eran simples fantasías. Ahora se sentía atrapada entre la incredulidad y el terror. ¿Qué sacrificio?, preguntó, sintiendo que su cordura se deslizaba entre sus dedos. La mujer la miró con compasión, como si pudiera ver la tormenta en su interior. El culto que llevó a Valeria a desaparecer todavía existe. Ellos están buscando a alguien que complete un antiguo ritual, y tú eres la elegida. La oscuridad que llevas dentro es lo que ellos desean. Clara retrocedió un paso, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente comenzó a cuestionar su propia realidad. ¿Era posible que hubiera sido parte de algo tan siniestro sin saberlo? La voz del hombre desaliñado resonó en su mente. Ella no es quien crees. Podía confiar en Valeria. ¿Era realmente su amiga o había estado manipulando su vida desde las sombras? La mujer continuó hablando, su voz más suave ahora. Valeria siempre fue especial. Tenía una conexión con lo oculto, algo que tú también posees, pero el tiempo se agota. Debes enfrentarte a tu pasado para que puedas entender quién realmente eres y por qué estás aquí. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de enfrentar su pasado era aterradora, pero también liberadora. Necesitaba respuestas y no podía permitir que el miedo la detuviera. Mientras la mujer hablaba, Clara recordó momentos de su infancia con Valeria, sus risas y sus juegos, pero también los momentos oscuros que había tratado de enterrar.
Las noches en que las sombras parecían cobrar vida, los susurros que la llamaban en la oscuridad. ¿Había algo más que un simple juego entre ellas? ¿Habían estado involucradas en algo que nunca entendió? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Cómo puedo detener esto? La mujer la miró con seriedad. Debes regresar a donde todo comenzó. Hay un lugar en la ciudad, un antiguo templo que fue olvidado. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Pero ten cuidado, Clara. La oscuridad no se rendirá fácilmente. Mientras las palabras de la mujer se asentaban en su mente, el hombre desaliñado, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. No puedes hacerlo sola. Te acompañaré. Hay cosas que he visto, secretos que he guardado, que pueden ayudarte a entender. Clara lo miró con desconfianza. ¿Por qué él, un extraño, estaba tan dispuesto a ayudarla? Pero también sabía que no podía enfrentarse a lo desconocido sin una guía. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en el refugio. La multitud se volvió hacia la entrada, donde una figura emergió de la niebla, su rostro cubierto por una capucha oscura. La presencia era imponente, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «He venido por ti», proclamó la figura, su voz resonando como un eco de los miedos más profundos de Clara. El hombre desaliñado se puso en guardia, su mirada fija en la figura. «No te acerques, no sabes lo que haces», advirtió, pero la figura avanzó, desafiando la advertencia. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La conexión con Valeria y su propio pasado se entrelazaba en un torbellino de emociones. La oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse. La figura se detuvo a unos pasos de Clara y en un giro inesperado retiró la capucha, revelando un rostro que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Era Valeria, pero no la Valeria que ella recordaba. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una desesperación que parecía atravesar el alma de Clara. «Tú no puedes escapar de esto», dijo Valeria, su voz un susurro helado. «Estás atada a mí, a nuestro destino compartido. Lo que yo soy, tú también lo eres». Clara sintió que la realidad se desmoronaba. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Era posible que Valeria estuviera atrapada en la misma oscuridad que ella? El hombre desaliñado se interpuso entre Clara y Valeria, su cuerpo temblando de tensión. «No, Clara, debes decidir. ¿Quieres seguir a la oscuridad o luchar por la luz?». La pregunta resonó en su mente, y Clara sintió que el tiempo se detenía. La elección estaba ante ella, pero el peso de su pasado la mantenía anclada a un destino que no quería aceptar. Mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, Clara supo que se encontraba en un punto de inflexión. La verdad sobre su amistad con Valeria, sobre los secretos que habían compartido, estaba a punto de revelarse. La oscuridad susurraba en su oído, pero la luz de su propia voluntad comenzaba a brillar con fuerza. La batalla por su alma había comenzado, y la decisión de enfrentarse a su pasado definiría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que la rodeaban. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara dio un paso adelante. «No tengo miedo», declaró, su voz resonando con determinación. «Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste». La niebla se disipó, y con ella las sombras que habían estado acechando su vida. Clara sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría todo, y que lo que encontrara en el camino podría ser tanto su salvación como su perdición. Clara sintió cómo el silencio se instalaba en la habitación, pesado y cargado de significado. La figura de Valeria, ahora revelada, parecía irradiar una energía oscura que la envolvía, como si la misma niebla que había cruzado antes ahora se manifestara en su forma.
La mirada vacía de su amiga era un espejo de la confusión y el miedo que durante tanto tiempo había tratado de ignorar. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la realidad misma se retorcía a su alrededor, obligándola a enfrentar lo que había estado evitando. «¿Qué has hecho, Valeria?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque el temor se enredaba en su pecho. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una mueca de resignación y dolor. «He hecho lo que tenía que hacer, lo que tú también deberías hacer. La oscuridad no se puede vencer con miedo». Clara sintió que las palabras de Valeria la atravesaban como una flecha. Era posible que su amiga hubiera estado atrapada en un mundo del que no podía escapar. El hombre desaliñado se movió, situándose entre Clara y Valeria. «No es solo un juego, Clara. No puedes dejar que la oscuridad te consuma. Debes recordar quién eres, lo que te define». La tensión creció, palpable en el aire, mientras los otros presentes en el refugio observaban con expectación, como si esperaran el desenlace de un drama que se había estado desarrollando mucho antes de que Clara llegara. «¿Qué define a una persona si no es la elección que hace?», replicó Valeria, su voz ahora más intensa, casi como un canto hipnótico. «Siempre has tenido el poder, Clara, pero has permitido que el miedo te controle. Ahora es tu oportunidad de liberarte». Clara sintió cómo las palabras de su amiga resonaban en su interior, despertando algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. La lucha no solo era contra la oscuridad que Valeria representaba, sino contra su propia inseguridad. «Basta», grita Clara, su voz llenando el espacio como un trueno. «No voy a dejar que decidan por mí. No voy a ser parte de este sacrificio». Se dio cuenta de que no estaba hablando solo con Valeria, sino con la parte de sí misma que había estado escondida. La determinación comenzó a sustituir el miedo, y en ese instante supo que debía actuar. Valeria, al escuchar las palabras de Clara, dio un paso atrás, como si la fuerza de su decisión la hubiera impactado. «Tienes razón en que tienes el poder, pero no entiendes lo que está en juego. No solo se trata de ti. Si eliges la luz, el costo será alto y lo que más amas podría perderse». La advertencia resonó en el corazón de Clara, pero había algo más profundo que la llamaba. La conexión que tenía con Valeria, aunque distorsionada, seguía siendo fuerte. El hombre desaliñado tomó la palabra de nuevo, su voz grave y decidida. «Clara, si decides enfrentar la oscuridad, debes estar preparada para lo que venga. No solo es un sacrificio físico, es una batalla emocional. Si fallas, no solo perderás a Valeria, sino a ti misma». La presión se intensificó y Clara sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. La decisión que debía tomar no era solo suya. Afectaría a todos los que estaban allí, a todos los que habían sido tocados por la sombra de Valeria. La figura de Valeria se iluminó con una extraña energía, como si la oscuridad misma comenzara a manifestarse a su alrededor. «Vas a quedarte ahí, temerosa de lo que puedes perder, o vas a luchar por lo que realmente importa». La voz de Valeria se tornó casi melódica, cada palabra envolviendo a Clara en un hechizo. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, formando figuras tenebrosas que parecían susurrar secretos olvidados. Clara cerró los ojos un momento, tomando una respiración profunda. En su mente, las imágenes de su infancia y de Valeria comenzaron a entrelazarse con momentos de luz y oscuridad, de risas y llanto. No podía dejar que el miedo la dominara. Sabía que debía enfrentar la verdad, no solo sobre Valeria, sino sobre sí misma. Abrió los ojos, su mirada fija en la de Valeria. «No te tengo miedo, no a ti, ni a lo que representas». Valeria se quedó inmóvil, sorprendida por la resolución de Clara.
pero la oscuridad que la rodeaba se aglomeró, como si estuviera respondiendo al desafío. «Entonces, que así sea», dijo Valeria, y con un movimiento de su mano, la niebla se arremolinó violentamente, formando una tormenta que llenó la sala. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo refugio estuviera siendo arrastrado hacia otro plano. El hombre desaliñado se colocó a su lado, empujando a Clara hacia adelante. «Recuerda, la luz está en ti. No dejes que la oscuridad te consuma». Clara asintió, sintiendo cómo la energía a su alrededor pulsaba con fuerza. La tormenta de sombras estaba a punto de desatarse, y ella debía enfrentarse a su pasado para poder liberarse. Valeria alzó la mano, y Clara, en un impulso instintivo, levantó la suya en respuesta. Un destello de luz emergió de su interior, una chispa que parecía desafiar la oscuridad. Las sombras se agitaron y Clara sintió cómo su poder comenzaba a crecer. «No estoy sola», afirmó, su voz resonando con una fuerza renovada. «No estoy atada a ti. Soy más que lo que representas». Las palabras parecieron golpear a Valeria como un rayo, y por un momento la figura de su amiga titubeó, vulnerable. Clara sintió que la batalla no solo se libraba entre ellas, sino dentro de sí misma. La oscuridad que había estado acechando su vida se revelaba como un reflejo de sus propios miedos y dudas. La niebla comenzó a despejarse, y Clara supo que estaba en el camino correcto. «¡Esto no ha terminado!», gritó Valeria, su voz llena de furia y desesperación. Pero Clara no iba a rendirse. Con un último esfuerzo, empujó su luz hacia adelante, desafiando la oscuridad que había marcado su vida. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada destello de luz, la figura de Valeria se desmoronaba. Clara sintió que el peso de su pasado se levantaba, y en ese instante comprendió que no solo luchaba por sí misma, sino también por Valeria. La elección que había hecho resonaba en lo más profundo de su ser, y con cada pulso de luz reafirmaba su conexión con su amiga, recordándole que no todo estaba perdido. La habitación estalló en un destello de luz, y Clara supo que estaba a punto de desatar el poder que había estado oculto en su interior. Con un grito de triunfo, dejó que la luz la envolviera, y en ese instante comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La confrontación con la oscuridad había abierto un nuevo camino, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su elección, donde cada paso que diera marcaría el destino de ambas. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se preparó para lo que vendría. La luz que había descubierto la guiaba, y sabía que cada decisión la acercaría a la verdad que había estado buscando. La niebla se disipó, y con ella, la oscuridad que había estado acechando su vida. Clara estaba lista para descubrir lo que realmente significaba luchar por su libertad y la de Valeria, y en ese momento supo que no estaba sola. La batalla por su alma había comenzado, y el camino hacia la verdad se extendía ante ella, lleno de desafíos y revelaciones que cambiarían todo. Clara sintió una explosión de luz que la envolvía, como si cada partícula de su ser estuviera repleta de energía. La tormenta de sombras que había amenazado con devorarla ahora se desvanecía, y en su lugar un resplandor cálido y acogedor la rodeaba. Pero esa luz no solo iluminaba el espacio, también revelaba las cicatrices que la oscuridad había dejado en su alma. A medida que la niebla se disipaba, Clara comprendió que había sobrevivido a la confrontación, pero no sin consecuencias. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontró tendida en el suelo, respirando con dificultad. La habitación había cambiado. La atmósfera pesada había sido reemplazada por una calma inquietante. Las sombras que antes se arremolinaban habían desaparecido. Pero la figura de Valeria no estaba presente.
Clara se incorporó lentamente, sintiendo un dolor agudo en su pecho, una herida invisible que la recordaría siempre de su lucha. Miró a su alrededor y vio a los otros que habían sido testigos del enfrentamiento. El hombre desaliñado, que había sido su guía, se acercó con una expresión mezcla de alivio y preocupación. Lo lograste, Clara, pero no sin un precio. La oscuridad puede haber retrocedido, pero las marcas que deja son profundas. Clara asintió, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. La victoria había sido amarga y aunque había enfrentado sus miedos, sabía que las cicatrices emocionales permanecerían. ¿Y Valeria?, preguntó, su voz quebrada. No podía evitar sentir una profunda tristeza por su amiga, atrapada en un ciclo de oscuridad. El hombre desaliñado bajó la mirada, como si su respuesta estuviera cargada de dolor. La luz que has liberado ha hecho que se aleje, pero no se ha ido para siempre. La batalla no termina aquí, Clara. La oscuridad puede regresar y Valeria podría encontrar una forma de volver a ti. El peso de esas palabras la abrumó. Clara se sintió dividida entre el alivio de haber sobrevivido y la angustia de saber que Valeria seguía atrapada en su propio laberinto de sombras. La conexión que habían compartido no se había roto. Al contrario, ahora estaba marcada por la lucha y el sacrificio. Miró a su alrededor y vio a los demás. Sus rostros, reflejando una mezcla de esperanza y temor. Todos habían sido tocados por la oscuridad y todos estaban ahora conectados por la luz que Clara había desatado. Las consecuencias de la confrontación también se extendieron a los demás. Algunos de los presentes, que habían llegado al refugio buscando respuestas, ahora se miraban entre sí con una nueva determinación. Habían sido testigos de la lucha de Clara y comenzaban a cuestionar sus propias sombras, sus propios miedos. Uno de ellos, una mujer con el cabello oscuro y los ojos brillantes, se acercó a Clara. Gracias por mostrarme que la oscuridad no tiene que ganarle a la luz. He estado escondiéndome durante demasiado tiempo. Clara sintió un rayo de esperanza. Su victoria había encendido una chispa en otros. Sin embargo, en medio de la esperanza, Clara no podía sacudirse la sensación de que había más en juego. La luz que había liberado no solo había enfrentado a la oscuridad, también había dejado un eco de misterio en el aire. ¿Qué era realmente esa energía que había sentido? ¿Por qué Valeria había sucumbido a la oscuridad? Había preguntas que seguían sin respuesta, y Clara sabía que su viaje no había terminado. Mientras comenzaban a reorganizarse, el hombre desaliñado se volvió hacia Clara. Debes prepararte para lo que vendrá. La oscuridad puede haberse retirado, pero no se rendirá tan fácilmente. Habrá más batallas, y no solo por ti, sino por todos nosotros. La conexión que tienes con Valeria es más profunda de lo que imaginas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más se ocultaba en el vínculo que compartían? Con una determinación renovada, Clara miró a los otros, sintiendo que una nueva fuerza se formaba en su interior. No puedo hacerlo sola. Si vamos a enfrentar la oscuridad, debemos hacerlo juntos. No solo por mí, sino por todos los que han luchado y sufrido. Los rostros de los presentes se iluminaron y Clara supo que había tomado la decisión correcta. Juntos, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sin embargo, a medida que la luz comenzaba a desvanecerse lentamente, Clara sintió una punzada de inquietud. La batalla había liberado algo más, algo que aún no podía comprender completamente. En el rincón de su mente, una voz susurrante parecía advertirle que la oscuridad no estaba completamente derrotada. Había ecos de risas burlonas en la distancia, sombras que aún acechaban en los rincones de su conciencia. Mientras
El grupo se dispersaba. Clara se quedó atrás, mirando hacia donde Valeria había estado. «No te olvides de mí», murmuró, como una promesa lanzada al viento. Se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. La sombra de Valeria aún flotaba en su mente, y la conexión que compartían no podía ser ignorada. Algo le decía que el hilo que las unía sería crucial en el futuro, un hilo que podría ser tanto su salvación como su perdición. Con el corazón pesado, Clara se volvió hacia el camino que se extendía ante ella. La luz había triunfado, pero las cicatrices de la batalla y la incertidumbre del futuro la acompañarían. Sin embargo, sabía que debía avanzar. La oscuridad podría volver, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarse a ella. Y en su interior, la chispa que había despertado era la promesa de una nueva vida, una vida donde la luz y la sombra coexistían, y donde la verdad finalmente podría emerger de entre las sombras. Mientras se adentraba en lo desconocido, Clara supo que su historia apenas comenzaba, y que el camino hacia la verdad y la redención estaba lleno de misterios que aún debía descubrir. Clara se adentró en la penumbra, la luz que había liberado, aún brillando tenuemente en su interior. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda y la calma que había sentido se tornó en un presagio ominoso. Cada paso que daba resonaba en la habitación vacía y el eco parecía burlarse de su valentía. A su alrededor, las sombras empezaban a cobrar vida, deslizándose como serpientes en la oscuridad. Mientras avanzaba, Clara notó que las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Era como si la habitación misma estuviera viva, un ente que se alimentaba de su miedo. Las risas burlonas que había escuchado anteriormente resonaban de nuevo, más cercanas y más claras, como un coro de almas en pena. Clara apretó los dientes y continuó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había algo más que pululaba en las sombras, algo que había despertado junto a la luz que había liberado. De pronto, una figura apareció ante ella. Era Valeria, su rostro pálido y su mirada vacía, como si la oscuridad hubiera tomado el control de su ser. Clara susurró con una voz que parecía un eco lejano. La luz no es suficiente para salvarte. Te he estado esperando. La angustia se apoderó de Clara mientras se daba cuenta de que la conexión que habían compartido había cambiado. Ya no era un vínculo de amistad, sino un lazo de tormento y desesperación. Valeria, lucha contra esto. No puedes dejarte llevar por la oscuridad. Clara extendió una mano hacia su amiga, pero en lugar de avanzar, la figura retrocedió, envuelta en una neblina oscura. No hay salida, Clara. La oscuridad siempre encuentra la forma de regresar, y ahora ha encontrado su hogar en mí. Las palabras de Valeria resonaron en la habitación, y Clara sintió que la desesperación la asfixiaba. Repentinamente, el ambiente se tornó helado. La luz que había liberado en su lucha comenzó a desvanecerse y las sombras, alimentadas por su miedo, se lanzaron hacia ella. Clara intentó retroceder, pero era como si la oscuridad la atrapara en un abrazo mortal. ¡No!, gritó, pero su voz se perdió entre las risas burlonas que llenaban el aire. La figura de Valeria se desvaneció, como si se hubiera tragado la oscuridad misma. Clara se sintió atrapada en un ciclo interminable de terror. Cada vez que pensaba que había superado la oscuridad, ésta volvía con más fuerza. Sus amigos, aquellos que habían sido tocados por su luz, ahora estaban sumidos en la desesperación, sus rostros distorsionados por el miedo. La unión que habían formado se desmoronaba, y Clara comprendió que no solo había enfrentado su propia sombra, sino que había desatado algo que ya no podía controlar. En su mente,
La voz susurrante creció más fuerte, instándola a rendirse, a dejarse llevar por la oscuridad. Clara sintió que su voluntad flaqueaba. Era posible que nunca pudiera escapar de esta pesadilla. La luz que había creído que era su salvación se convirtió en su condena, y el precio que había pagado era más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, Clara comprendió que la batalla no solo era externa, sino interna. La sombra de Valeria había encontrado una forma de invadir su ser, y ahora se enfrentaba a la mayor lucha de todas, la lucha contra sí misma. Con un último aliento, Clara se arrodilló, sintiendo cómo la oscuridad la absorbía lentamente. La risa burlona se convirtió en un grito ensordecedor, y sus ojos se cerraron, dejando atrás la luz del mundo. El eco de su grito resonó en el vacío, mientras el ciclo comenzaba de nuevo. La oscuridad había ganado, pero en el fondo de su ser, Clara sabía que la lucha no había terminado. La sombra siempre regresaría, y ella, atrapada en su propio laberinto de terror, era ahora parte de esa oscuridad. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio. Comparte con tus amigos para que también puedan sumergirse en esta aventura. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.